Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a tener un podcast que yo me enorgullezco de decir que es café para muy cafeteros. Porque vamos a hablar de lo que se ve detrás muchas veces del propio podcast, que es las consultas al archivo municipal, el archivo Díaz de Escobar. En resumen, esos archivos que nos cuentan la historia de Málaga y que es fundamental. Al final, cómo trabajamos y de dónde encontramos los documentos y las curiosidades que muchas veces contamos en el podcast. A mí me hace mucha ilusión este capítulo, Curro, porque muchas veces a lo mejor en las charlas o incluso cuando hacemos capítulos especiales en este podcast, me pregunta la gente, oye, ¿eso de dónde lo sacáis? Y bueno, pues se saca efectivamente de una colección de archivos maravillosos que tenemos en la ciudad, incluso en la provincia, y que bueno, pues con un trabajo de hormiguita, oscuro, muchas veces poco valorado, pues han ido recopilando y han ido salvando, bueno, pues esas piezas que permiten que luego, pues cuando llegue el friki de turno, a mí es que lo digo con cariño, pero es que yo me tengo por una friki, pues oye, mira, pues un padrón, el censo de habitantes del año 1730 en Málaga. Bueno, pues tú te vas al archivo municipal y tienes allí a la persona que te da el padrón exacto de ese año, con la casa, con la ocupación de los miembros de la familia. Y es una maravilla, sobre todo archivo documental, archivo fotográfico, archivo en alguna ocasión de imágenes en movimiento. Y por supuesto, en el caso del archivo Narciso Díaz Escobar, en el que ahora hablaremos, la hemeroteca. Exactamente. Que la hemeroteca, bueno, a mí me resulta fascinante, primero porque me dedico a eso y es la fuente de la que yo me nutro, ¿no? La de los periódicos y restos de archivos. Pero me gusta mucho porque en la hemeroteca ves perfectamente no solo lo que ocurrió, sino cómo han sido los cambios sociales a través de la manera en la que se cuentan las cosas que ocurrieron. Totalmente. Hoy, por ejemplo, no contaríamos para nada de la misma manera el incendio de la aduana de los años 20. O no contaríamos de la misma manera el naufragio del Gneisenau. Y entonces a mí me gusta imaginar a esos compañeros míos que estuvieron antes y que estuvieron en el puerto de Málaga, o estuvieron en la aduana, o estuvieron en la inauguración de Calle Larios, porque lo cuentan con un tipo de detalle que hoy no es que no se estile, sino que se cuenta de una manera completamente diferente. Sí. Y a mí eso me resulta absolutamente fascinante. Las publicidades, Curro. Las publicidades que hoy más del 90% no pasarían el corte de lo políticamente correcto, pero publicidades de licor, de productos para el hogar, para señoras, por supuesto, de productos de ajuar, de determinadas cosas para de niños, tabaco, de jarabes, de jarabes que tú dices, bueno, qué barbaridad se le daba a los niños. Bueno, pero eran las publicidades de la época que tenían su valor y que habla mucho de nosotros, ¿no? Totalmente. Así que yo, la verdad es que el capítulo de hoy, te insisto en que me encanta porque es que yo me pongo a mirar el archivo y a lo mejor miro el reloj y digo, ostras, que llevo 3 horas y a lo mejor, bueno, pues he encontrado 2 cosas, pero 2 cosas súper valiosas. Sí, de las que tirar. Y yo creo que quien sabe también mucho de esa historia y quien disfruta mucho entre archivos, nuestro colaborador es Fernando Alonso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Muy buenos días. Gracias por invitarme como siempre. Es maravilloso tenerte siempre, pero tenerte en especial en el capítulo de hoy, porque Fernando es otro de esos frikis, si me permite la palabra cariñosa, ¿verdad? Cuando que podemos y tenemos tiempo, y claro, tú vas a los archivos y es verdad que hay muchos jubilados que son los que tienen más tiempo para estas cosas, pero nosotros con el ritmo de vida que llevamos, un rato por la mañana, un par de horas para consultar tal cosa, pero claro, no es verdad que está más. creciendo mucho la ficción y a mí me sorprende de gente que a lo mejor cuando se jubila se pone a buscar su árbol genealógico. Sí. Va incluso a los pueblos de referencia de su antepasado para pedir las partidas de bautizo en la parroquia de ese lugar. Yo, por ejemplo, conozco a alguien, bueno, relativamente cercano, una conocida, que lleva haciendo su árbol genealógico años. Y va, entonces, su familia viene de Asturias y los veranos los dedica, bueno, pues a... Eso tiene un valor muy importante. O una empresa familiar que tuvo, un negocio familiar, o quiere sacar información sobre un antepasado que tuvo cierta relevancia, claro. Sí. Al final conocer tu familia es conocerte a ti, ¿no? Para ponernos en contexto, porque es un detalle que a mí me ha encantado, nos basamos como siempre en un artículo que en este caso escribió Fernando, que es maravilloso. Y en ese primer párrafo dice Fernando: los archivos se miden de una manera un tanto pintoresca.
en metros lineales. El de Málaga cuenta con 15 kilómetros lineales de documentos. Y es verdad porque las bibliotecas se miden en número de volúmenes, pero los archivos se miden en metros. Pensaba que era cachondeo, pero es verdad. Se miden en metros lineales y yo no sé, los archivos más grandes del mundo tendrán kilómetros y kilómetros. Claro, tendrán decenas, cientos o... Estamos hablando de 15 kilómetros lineales puestos todos los archivos, todos los documentos uno detrás de otro. Pero de canto. Sí. De canto. O sea que si tú pusieras la Plaza Constitución, llegarían hasta el Rincón de la Victoria. Exactamente. Pues todos los documentos, más, porque hay 13 kilómetros más todavía. Sí, increíble, ¿eh? Sí. Me encanta esa manera de medir los archivos. Sí, es que los archivos, la verdad que se acumula. Parece que no, pero se acumula. Y lo sabemos todos en las casas. Como intentamos, no. Pero cuando yo me acuerdo que me compré hace 10 años una casa en el campo, que al principio cuando la pusimos estaba minimalista, no había prácticamente nada. Y después de años, quieras que no, te cabe un papel. Acumulas. Pues si esto pasa en una casa con 20 años, vamos a imaginar un archivo que tiene 500 años. Lo que se acumula, quiera o no quiera. Ahora Fernando ha dado ya el primer paso de esa historia que vamos a contar, porque tú estás diciendo que el archivo cuenta con más de 500 años, pero claro, lo primero no es lo que entendemos como a día de hoy como un archivo, sino que al principio era, pues prácticamente, tú dices aquí que era un arca de hierro donde iban a empezar a acumularse esos documentos que eran importantes para Málaga. El archivo empieza cuando se genera el primer documento. Y el primer documento se genera en la época de los Reyes Católicos, concretamente el 26 de junio de 1489, con la primera sesión del Cabildo Municipal. Ahí se genera, pues el primer secretario tomaría nota y ese es el primer documento, el más antiguo del archivo municipal. Y a partir de ahí, pues no hemos parado de generar documentos. Entonces, que igual hubo alguno anterior, porque los Reyes Católicos llegaron 2 años antes. Que igual hubo alguno anterior. Pero ese es el primer documento cuando se considera que se inicia. Y al principio había un arca, que ya no se conserva, pero yo no sé si ese arca llegó a San Agustín, pero bueno, no creo que llegara, pero había un arca de hierro que tenía 3 cerraduras para guardar los documentos o los libros más importantes del concejo, y una llave la tenía el corregidor, que es como si fuera el alcalde, otro era un regidor, que es como si dijéramos el concejal, y luego el escribano, que es como si dijéramos el secretario. Tenían 3 llaves, ¿no? Todavía sé que hay en el Obispado de Málaga, tienen una caja fuerte donde guardan documentos importantísimos y muy secretos, que tienen también 3 llaves. Y tienen 3 llaves precisamente para que el obispo, si quiere, no lo pueda coger. Lo tiene que coger, pero con la connivencia y tienen que ir 3 personas para sacar los documentos. Y eso todavía en el obispo, por ejemplo, el famoso expediente de Hipólito, del cura de la Hipolitina, todo eso, ese expediente está todavía en el obispado y está en un archivo secreto. Una caja fuerte secreta que tienen, o sea que todavía estas cosas existen. Absolutamente fascinante. Mataría por meterme en esa caja fuerte. Es como de Indiana Jones, ¿no? Que necesita las 3 llaves en concreto a todo el mundo a la vez en un momento concreto. Es bastante chulo. Y creo que Antonio Soler fue el que escribió un libro precisamente. Sí, efectivamente. Exactamente, ¿no? Efectivamente, con la historia del cura, una de sus últimas novelas. Sí. Eso lo tengo pendiente. Cuando hablamos del archivo municipal a día de hoy, nos referimos a ese edificio que se encuentra en la Alameda, y que, como tú dices, Fernando, está presidido por ese mapa de Málaga, ¿verdad? Que todos reconocemos, o todos los que hemos estado en el archivo reconocemos. Yo creo que en este podcast también tenemos que poner en valor a esas personas que trabajan a diario en el archivo, porque la verdad es que lo ponen muy fácil. Sí, yo lo decía al principio, ¿no? Muchas veces, bueno, pues tú dices, joder, archiveros, qué cosa más aburrida y más gris, pero bueno, al final son trabajos en este caso muy vocacionales, y la verdad es que el personal que trabaja en el archivo municipal siempre te pone las cosas muy fáciles. Hay un detalle que nos ayuda mucho a todos los que estamos fascinados con la historia, que es que muchos de esos archivos se han digitalizado. Es decir, ahora antes necesitaba pues ir expresamente al archivo municipal, pedir un expediente, Es cierto que el archivo municipal tiene digitalizada la parte gráfica, la parte de la fotografía, oye, que ya nos ayuda bastante. Pero, por ejemplo, en el archivo de Narciso Díaz Escobar es que está absolutamente todo digitalizado. Es que están hasta las notas manuscritas más tontas de avisos de Narciso Díaz Escobar, que tienen muchísimo valor, porque, por ejemplo, es que gracias, y podemos contar aquí 1000 anécdotas, podríamos estar hasta mañana con este capítulo, investigando cómo fue el incendio de la aduana. Vi en el archivo de Narciso Díaz Escobar la digitalización de una invitación que le había llegado a Narciso Díaz Escobar de esa tarde del incendio, de una junta de los responsables un poco culturales de la ciudad y de los responsables de teatro, precisamente para reunirse y tratar de implementar nuevas medidas que evitaran los incendios en los principales centros recreativos de Málaga. Teatro Cervantes, que ya existía, la aduana, y esa noche se quema la aduana.
y hay casi Fuerte, 20 muertos. Qué fuerte. Y es, de verdad, es que te pone la piel de gallina. Claro. Y es una notita dirigida del Consejo a Narciso Díaz Escobar, con el nombre de Narciso Díaz Escobar manuscrito, y con la confirmación de que efectivamente él acudiría a esa reunión. Luego no se sabe qué ocurrió con aquello, pero es que se te pone la carne de Te cuenta gallina. la historia, sí, te cuentan la Y historia. los hermanos Díaz de Escobar que guardaban todo. Todo, absolutamente Luego, todo. nosotros es verdad, pero guardaba hasta mejor hasta la factura del sastre que había ido a arreglar un traje, la factura del sastre. Entonces sabes que había una sastrería en tal sitio, lo que costaba arreglar un De bajo dónde de un era el pantalón, tejido. de dónde era el tejido, o sea, una cantidad de información, pero es que lo guardamos absolutamente todo. Cosas que nosotros tiraríamos y que nosotros vamos cada X tiempo haciendo limpieza, ellos lo guardaban todo. Y entonces compraba varios periódicos, por eso la hemeroteca de Escobar es maravillosa, porque entonces es verdad que no había internet ni teléfonos móviles, entonces él compraba varios periódicos al día y todos los periódicos lo iba guardando, porque en las casas los periódicos antiguos se iban tirando. La ¿no? colección de la Unión Mercantil es maravillosa. Maravillosa. En la Unión Mercantil tiene la Sí. inauguración de Calle Lario, el Neisenau, la aduana, Todo, las inundaciones, la reyerta de los concejales del año 1906 en Calle Lario. Es decir, lo tienes absolutamente todo. Pues la digitalización, que es una labor para el historiador maravillosa, no te evita ir allí. Y además que puedes mirarlo desde Asturias o puedes consultarlo desde el extranjero, Y donde sobre todo sea. la calidad en la que te bajan los documentos. Eso, y que tú puedes mirar el periódico de la Unión Mercantil del día 4 de noviembre de 1903. Y coges y lo miras y lo puedes consultar desde tu casa en un rato, cómodamente, cuando tienes un tiempo. Sí que es cierto que tienes que saber la fecha de lo que buscas. Sí, bueno, Sí, claro. sí, sí, O sea, claro. es decir, tienes que poner Todavía no hay- exactamente el día. todavía no hay buscadores y tan- no, claro, y no están todos los días de todos los periódicos. Entonces, Pero ¿sabes lo que nos pasa a los que buscamos estas cosas? Que cuando estás buscando algo, te encuentras otra. Sí. Estás buscando no sé qué cosa y mirando a lo mejor tal día, te encuentras otra cosa y vas encontrando cabos de... Total. Sí. Aquí tenemos que hablar de Díaz de Escobar, no se nos puede pasar la labor que hizo Trinidad García Herrera, recientemente fallecida, efectivamente. para digitalizar el archivo Díaz de Escobar, luego también el archivo de la agrupación de De la cofradía, agrupación que ha estado ahí trabajando, del obispado, efectivamente. y el del obispado al final. Y la verdad que hizo una labor completamente Sí, Impensable, pues le dedicó incansable. mucha parte de su vida. Yo conozco bien esa de labor manera porque- generosa y altruista. porque era mi tía. Sí, claro. García Herrera Pérez Brián, y yo Exactamente. estoy muy orgullosa de ella porque además es que siempre se lo decía, le decía tía Trini, digo, es que gracias a ti no te pueden imaginar el trabajo que me ha ahorrado. Y dice, pues el trabajo que yo te he ahorrado a ti es el que yo me echaba encima. Porque además, en realidad no tenía obligación de eso, pero era una persona completamente comprometida Es que los periódicos con de- ese legado. Y que Eso, valoraba los periódicos esa antiguos historia. eran de unas dimensiones tremendas, eran grandísimos. Eran sábana, eran Eran formato- sábana. Y lo que entonces- se llama en el largo y el periodista papel, formato sábana. había papel que envejecía muy mal, que se estropeaba, aparte de la humedad, de 40.000 enemigos que tiene el papel. Y resulta que al pasar las páginas, pues alguna vez se rajaba alguna, se rompía. Entonces cada vez que se consultaba un periódico, corría el riesgo de que se rompiera alguna página. Y entonces la digitalización ha hecho que se preserve todo ese material. Sí. Y hay un dato que me parece muy interesante de lo que habéis dicho, y es el hecho de que no es tanto el hecho de conservar toda esa documentación, sino saber interpretarla. Yo recuerdo, ya sabéis que yo tengo la pedrada con la gastronomía, que cuando se investigaba el primer restaurante de la historia, se sabía o se supo cuánta gente iba a diario porque estaba anotado la cantidad de pan que hacían. Claro, el pan tenía que hacerlo al día y era como un bollito por persona. O sea, solamente dándote cuenta de ese Claro. detalle, sabiendo interpretar ese detalle, Ya. ya sabes cuánta gente había. Entonces, eso también es fundamental, no es un saber tema menor. interpretar esos datos. Sí, sí, Eso es muy efectivamente. interesante. Y después hemos tenido mucha suerte en esta ciudad porque después se ceden legados. Se ceden a la muerte, bueno, pues a la muerte de los protagonistas, que estoy pensando ahora mismo en el archivo de Juan Temburi, que era, bueno, pues a la altura de Narciso Díaz Escobar. Totalmente. Y además de Narciso Díaz Escobar, Fernando, hay un tema que no hemos comentado y que no es nada menor y que es muy importante, que es que Narciso Díaz Escobar era también abogado. Con lo cual, no era solo archivero, historiador, enamorado sino que era abogado y su trabajo también muchas veces lo podemos consultar. Si era un generador, Y también, realmente efectivamente, también. y también a partir de los casos que defendió y a partir de las historias que llevó y que él mismo vivió como profesional de la abogacía, bueno, es que tenemos ya nada más que con eso hubiéramos tenido cantidad de información. Y en el caso concreto de Juan Temburi, bueno, pues a la muerte de Juan Temburi, que bueno, que lo fue absolutamente todo en Málaga, en una época muy gris, muy oscura, donde no se le daba importancia ni al patrimonio, ni a la historia, ni a las raíces, ni absolutamente a nada. Siempre hay que reivindicar que gracias a Juan Temburi tenemos la aduana. Bueno, pues a la muerte
afortunadamente los herederos pues legaron el archivo de fotografías, que es maravilloso, fotografías, documentos, revistas, a la Diputación Provincial de Málaga. Y también ese archivo está digitalizado y bueno, y tiene auténticas joyas. Porque además está en concreto, todo está en general bien ordenado, con un orden que tarda un poquito en coger, pero que luego es fácil. Pero el archivo de Juan Temmuri está muy bien ordenado. Y entonces tiene un buscador fabuloso y súper potente, de que cuando tú metes cualquier palabra clave, una foto te sale la el revista, los mercado de coleccionables, Tarazana, el libro, las fotos. Y es que es una auténtica locura de bueno. Y esto es lo que no te dejamos, no dejamos, pero bueno, que estamos aquí sacando un tema. Estamos tan emocionados que casi no dejamos. Y esto es lo que se ha conservado, pero claro, se ha perdido mucho. Hombre. Esto es lo que se ha conservado. Por eso yo muchas veces invito a las personas que tienen un legado que lo donen a una institución como puede ser el Archivo Municipal de Málaga, bueno, un legado el Histórico Fernando, Provincial. Después, claro. Sí. Pero por ejemplo, hace poco tiempo cerró la zapatería Hinojosa y tenían unos libros de contabilidad maravillosos desde los años 20 y lo han donado al Archivo Díaz de Escobar, por ejemplo, antes que se pierda eso. Claro. Entonces hay Gómez Hermanos, los Gómez Hermanos, todo el legado que tenían lo han donado también al Archivo Histórico Provincial y venían las listas de los empleados del año 1910, las orlas con las fotos de todos los empleados. Eso, claro, están en una casa, pero llega un momento en que con las mudanzas o llegan herederos que no le dan ese valor, y es verdad que algunos son relevantes, otros es verdad que no son tan relevantes, pero bueno, para eso están los expertos, para discernir lo que vale de lo que no vale. Sí, efectivamente. Eso es muy interesante. Ya yo, uno de los documentos, por ir contando algunas curiosidades que tú dices en ese artículo que me parecen interesantes, es en el libro de repartimiento de 1487 vienen recogidos los 1088 habitantes que tenía Málaga. Eso es una pista, como tú decías, para tirar del hilo y saber quiénes son las personas que son nuestros antepasados. En 1088 te puede imaginar la Málaga de la época, año 1487, cuando entraron los Reyes Católicos, la ciudad estaba en el interior de la muralla. Exactamente. Claro. Y 1088 hombres, eso sí, que ahí no están recogidos ni niños ni mujeres. Claro. Eso efectivamente. Hombre, hay que tener en cuenta que cuando eso lo sabes tú mejor que yo, cuando llegan los Reyes Católicos a Málaga, cuando conquistan Málaga, la población musulmana es esclavizada, expulsada de la ciudad. Sí, asediada, y la que no es expulsada es como porque la toma fue por la fuerza. Sí, y entonces resulta que se quedaron con los libros de repartimiento. Vienen los 1088 malagueños a los que les correspondió alguna prebenda, algún beneficio, precisamente en Málaga. Por ayudar a los Reyes Católicos. Hombre, 1088 contando solamente a los hombres. Luego están también las mujeres y los niños de todo ello. En la conquista de Málaga tengo aquí apuntado que participaron entre 5.000 y 6.000 cristianos extremeños, leoneses, castellanos, gallegos, levantinos, que recibieron repartimiento no solamente en Málaga, sino también en la provincia. Todos estos 1088 serían los primeros 1088 malagueños, pero claro, también había malagueños en la Edad Media y anteriormente, ¿no? Y están recogidos los nombres, los oficios, ¿no? Ya hace 500 años. También en esa época, cuando se data, que también están recogidos históricamente toda esa información en el archivo municipal, es cuando data el inicio de la Feria de Málaga, que tú cuentas un detalle que creo que no hay que pasar por alto, que es el tema de que la mayoría de ferias que conocemos tienen su origen en ferias de ganado. La de Málaga no es el caso, la de Málaga es por la celebración de la conquista de Málaga. De los Reyes Católicos, que además se instauró en 1491, creo que eran, o sea, 4 años después de conquistada Málaga, y es verdad que luego en la Feria de Málaga antiguamente también había ferias de ganado, pero el origen fue precisamente conmemorar la toma de Málaga de los Reyes Católicos. Hubo también otras ferias muy importantes, la del Corpus también fue una feria, hubo momentos que la Feria del Corpus fue más importante que la Feria de Málaga. Pero, por ejemplo, la Feria de Málaga, por eso hay gente que está equivocada que dice la Feria de Málaga siempre cae el 15 de agosto. No, la Feria de Málaga siempre tiene que caer en 19 de agosto, exactamente, que es el día de la toma de Málaga. Claro. De hecho, creo que este año, si no me equivoco, no cae en 15 de agosto. Me parece claro, es que hay veces que la Feria de Málaga no cae, que muchas veces tenemos en la imagen, porque el 15 de agosto es el gran día de las ferias celebración de toda popular, España, sí. de fiestas populares a lo largo y ancho de España. No, en Málaga la referencia para poner la feria no es el 15, es el 19, que es el día de la toma de Málaga. De hecho, hay una recreación que está bastante bien, que impulsa la Asociación Cultural Cegrí, de la toma de los Reyes de Málaga
con motivo de la feria. Exactamente, este año el 15 de agosto es viernes, o sea, esa noche de viernes a Sí, sábado son los supuestamente fuegos. la noche de los fuegos. Hombre, Claro, normalmente no es. suele coincidir, Sí. suele abarcar ese arco cronológico porque entre el 15 y el 19 solo Es van que está 4 muy días. cerca. Pero que a veces el 15 de agosto se queda fuera de la feria. Pues ha habido años que la feria, bueno, antiguamente que duraba 2 semanas, la feria de Málaga. Madre mía. Ahora dura, bueno, Qué horror. ahora dura 8 o 9 días, pero también Dos la feria semanas de no feria. tenía nada que ver con lo de ahora. Era como decimos, feria de ganado. Es verdad que también habría, pues, empezaron a haber casetas en el río Guadalmedina ya en el siglo XIX, pero que antes también eran otro tipo de festividades, Sí, ¿no? Que también tenían un ingrediente religioso y etcétera. ¿No? Pero vaya, yo como la feria de hoy en día 2 semanas me muero, ¿eh? Sí, No llego. Ah, Es una Es broma. dura. sí, total. Y por contar más curiosidades, a mí me ha gustado también, Fernando, en la que hablas de ese origen de los helados en Málaga. Claro, mira, es que aquí esto contamos la intrahistoria. Esto fue un artículo que publicamos en la sección de la memoria de la sombra de la historia este verano. Entonces yo quedé con Maribel Vila, que es la directora del archivo municipal, diciéndole, mira, enséñame algunas cosas, que quiero escribir un artículo para el periódico sobre esto, y quedé un día con ella. Cuando llegué allí, bueno, me recibió como si fuera la princesa de Asturias, porque allí tenía una mesa puesta con las joyas de la corona del archivo municipal. Y yo cuando vi aquello, digo, es que aquello daba... ¿Tienes para un artículo con No, cada para documento? escribir un libro, pero solamente los documentos que había en las cosas, digo, esto que podemos escribir un capítulo de cada uno. Cuando empezó, cogía un documento y empezaba, es que daba para un capítulo, digo, pero es que yo tengo para escribir una página con 1000 palabras, no me da para más. Y entonces, claro, íbamos seleccionando algunas cosas, y entre las cosas que había precisamente un documento muy curioso, que era una ordenanza municipal sobre cómo había que fabricar helado del año 1665. Claro, como estábamos en verano, era mes de agosto, digo, pues vamos a buscar todos los helados. Y aguas heladas y aguas garrapiñadas. Y la ordenanza decía, claro, aquí está la novedad, que había que hacerla con agua de nieve. Y que se prohibía la venta ambulante de helado. Esto en 1665. Pues imaginaros la conservación de la venta ambulante de los helados, ¿cómo sería? Exactamente, sí. Y precisamente hablando de esa venta ambulante, donde ponemos en duda la sanidad y la salubridad en esa época, también cuentas tú una cosa de la que hemos hablado alguna vez en el podcast de Memoria Sur, que es el barco de la salud. Vamos a recordar, si queréis, lo que era el barco de la salud, porque ahí también tenemos el barco historia. de la salud, efectivamente, lo hemos visto ahora con la pandemia del año 2020, para evitar que las epidemias entraran en Málaga, pues se obligaba a que los barcos tenían que tener un documento que era la patente de sanidad. Esa patente de sanidad se le daba al barco cuando salía de un puerto. Cuando salía de un puerto, el barco llevaba una patente de sanidad donde se decía que en ese barco no había nadie que estuviera infectado ni que tuviera ningún tipo de... Entonces, cuando llegaba a Málaga el barco, tenía que exhibir la patente de sanidad. Y entonces la cogían y la metían en vinagre. En vinagre, que entonces era como el desinfectante de la época. La metían, por eso las patentes de sanidad se han conservado muy mal, porque se metían en vinagre. Y a pesar de eso, en el archivo municipal, algunas están bien conservadas, para no contagiarse, donde se viera efectivamente que el barco no venía con nadie contagiado. Pero como no estuvieran muy convencidos, no solamente nos dejaban entrar en el barco, sino que, vamos, a veces hasta lo podían quemar. O sea, que aquello se llevaban, porque hay que tener en cuenta cómo era la epidemia en aquella época, ¿no? Totalmente, es que diezmaban a la población, y además en muchas ocasiones el barco salía con todos los tripulantes sanos, pero tampoco se controlaba si alguien iba ya incubando algún tipo de enfermedad. Entonces, claro, es que en aquellos siglos era poner un pie en el puerto de Málaga y enseguida en el centro de la ciudad había un brote de peste, de tifus, de cólera, de fiebre amarilla, de lo que fuera, y es que las muertes se contaban por cientos y por miles. Y por miles, Sí, que se podía morir la tercera parte de la población. Sí. Y aparte que se arruinaba la economía, completamente se arruinaba la economía. Entonces no había ERTE ni estas cosas, se arruinaba la economía directamente. Sí, entonces era muy serio. El tema de la sanidad era un tema que la epidemia pues, se llevaba con mucho control, ¿no? Estamos dando muchas pinceladas para que la gente entienda cómo podemos ir tirando del hilo de cada una de ellas, porque todos son de documentos que encontramos en el archivo municipal en este caso, que es que de verdad que da gusto hacer estos podcasts porque nos da mucha idea del tema a tratar. Fíjate tú que antes estaba comentando Fernando la pena de que muchos no se conserven, o por desidia, o porque no caes, o porque algunos, bueno, pues se pierden, pero por ejemplo, precisamente antes hablaba yo del incendio de la aduana de los años 20 de este siglo, bueno, de este siglo no, del siglo pasado, del siglo XX, y hay que tener en cuenta que la aduana se quemó todo la oficina del censo, la oficina de recaudación de impuestos, es decir, todo el archivo que existía de aquellas décadas. Hay una calva enorme, si se me permite la expresión,
en la documentación histórica de Málaga, porque es que se quemó todo con la aduana. Dicen que caían las pavesas de los papeles, sí. Los papeles caían volando, y los papeles, claro. Toda la primera planta era la planta de oficinas con documentación y todo se quemó. Fíjate que se dice que el incendio, aquello nunca estuvo realmente del todo claro. Dice que fue provocado, que pudo ser provocado. Se dice que pudo ser provocado para que no se investigara el papel Picasso, que había tenido y una gran familia malagueña en la guerra de África, en el tema de contrabando, pero contrabando ya... contrabando ilegal. Estaban investigando un general Picasso y decían que había ahí, aunque parece que el incendio fue fortuito, que empezó en un cortocircuito en la tercera planta, pero dice, claro, en las buhardillas donde da la casualidad que había un proceso judicial en marcha delicado y ardió aquello. Ahí efectivamente se juntó el hambre con las ganas de comer, porque efectivamente, y el hecho cierto es que el incendio empieza arriba, pues con todos los techos abuhardillados que son de madera, con todas las familias de los funcionarios viviendo arriba y que compartían, pues cocina, electricidad, absolutamente todo. Y había una sola escalera, brava. Sí. Una sola escalera, con lo cual en el momento que la escalera esa se inutilizó. Pero es que esa escalera no estaba inutilizada, Fernando. La gente pensó que el fuego empezaba en la escalera, pero es que ese fue el error de mucha gente que huyó despavorida a las ventanas y que se lanzó desde la buhardilla porque alguien gritó que el fuego venía de la escalera y después los bomberos constataron que no venía de la escalera, que se hubieran podido salvar muchos de ellos, o al menos no morir. Hubiera sido menor. Efectivamente. Joder. Sí, aquello fue un drama. Y después también me gusta mucho imaginar todos esos grandes acontecimientos, luctuosos o felices, visitas reales, incendios, terremotos, lo que fuera, se anunciaban a través de las campanas de la catedral y de las iglesias del entorno. Exacto. Entonces a ti te tocaba la campana de la catedral y sabías que si tenías interés, lo que tú te echabas a la calle a ver... Por la manera de tocar la campana. Sí, efectivamente. Sí. Era un medio de comunicación. Tocar a muertos, tocar a... Sí, efectivamente. Y tenían según el número de campanadas que había, se sabía la zona de la ciudad donde había un incendio. Sí. La catedral creo que era un toque, luego estaba Santiago en 2 o 3 toques, luego estaba San Juan, y según el número de toques se sabía la zona de la ciudad. La parroquia. Que era la zona de avisar. De hecho, la inundación del año 7 avisaron las campanas. Claro, era el despertador que tiene la gente, las campanas, y cuando una campana suena a las 3 de la mañana, algo pasa. Totalmente. ¿No? Eso. Ponemos el broche. No estamos desviando del tema completamente. No. Pero esto necesita otro capítulo. Desviando del tema completamente. Os digo de corazón que yo estaba preocupado por si hablando de este tema no íbamos a quedar cortos. Y al contrario, yo te lo he dicho que podemos estar aquí hasta mañana. Nos podemos quedar mucho más rato. Yo simplemente por poner el broche, que también me parece interesante mencionar, y ya con esto cerramos el podcast, el tema de esos expedientes de obra que se conservan en el archivo municipal, y a mí personalmente, por una cuestión estética que me gusta mucho, el del Mercado de Salamanca, por ejemplo. El Mercado de Salamanca, que el otro día hablamos precisamente del Marqués de Salamanca, y decíamos del Marqués de Salamanca en Málaga, pues tiene el Mercado de Salamanca, creo que es de Daniel Rubio, del año 22 o algo así. Y imagínate la cantidad de edificios que se hicieron en Málaga en el siglo XIX con la besematización, pues todos ellos conservan su expediente. Aquí volvemos a lo mismo, personas que quieren investigar a lo mejor el edificio de su familia o edificio donde estuvo, pues ahí viene precisamente el expediente, ¿no? De todo eso. Y algunos son auténticamente maravillosos, porque estamos hablando de una de las edades de oro de la arquitectura urbana en Málaga, con Cirilo Salinas, con los Strachan, que hablamos de Daniel Rubio y muchísimos más que ahora mismo no me acuerdo. Jerónimo Cuervo, por ejemplo, todo eso. Llevamos además muchos, los últimos podcasts hablando mucho de arquitectura, porque hemos hablado del barrio de Ciudad Jardín, cómo surge alrededor de esas construcciones de casas pareadas, el ayuntamiento. Exactamente. Es que están los planos, las licencias, los metros cuadrados, la distribución de las habitaciones, no sé, muchísima información que se ha ido guardando ahí. Aquí están los dos grandes objetivos del archivo municipal. Uno es conservar toda esta documentación y la segunda, difundirla. Ellos están muy interesados en que hoy en día tenemos la gran suerte de internet, de que desde nuestra casa podemos verlo, porque hay mucha, todo no, pero hay mucha información que está escaneada. Entonces ellos tienen 5 redes sociales. El archivo municipal, que yo me digo, ¿cómo tiene 5? Tiene Facebook, Instagram, X, que antes era Twitter, YouTube, y luego hay una que hemos estado hablando antes, una red social especializada en fotografía que se llama Flickr. Flickr. Muy bien, pues también la tienen. Y ahí hacen álbumes fotográficos. Tengo aquí apuntado uno sobre la farola, otro sobre todo el litoral malagueño. Cada X tiempo van haciendo álbumes fotográficos de fotografías antiguas. Y esto se puede ver en tu casa, es gratis completamente. Y ves. Yo les recomiendo a la gente que si le interesa, que si tienen tiempo, que si quieren investigar, es que es muy fácil, es poner en buscador de Google Archivo Municipal, Archivo Narciso de Escobar, Legado de Juan Temburi,
Y de verdad que es muy intuitiva la manera de buscar. Sí. Y después, se nos ha olvidado y no quiero dejarme el archivo de la Universidad de Málaga, el CTI, el Centro Tecnológico de la Imagen, que ha hecho una labor brutal Totalmente. de rescate de imágenes antiguas de Málaga y tiene también un legado absolutamente fabuloso. Arenas. Muy generoso. Todo el legado de Arenas lo tienen ellos. Muy, muy generosos porque además también comparten, está digitalizado y te permiten, siempre que por supuesto se use la referencia de que vienen del Centro Tecnológico de la Imagen, y el de la Universidad de Málaga también es otra joya, Otra joya. Todos los periódicos Sur, ahora que estamos en el Sur, todos los periódicos del Diario Sur, los tienen en el archivo municipal, desde el primero hasta el último. Yo creo que aquí en el periódico y el archivo municipal son los únicos lugares que tienen toda la colección completa del Diario Sur. Sí, ¿no? efectivamente. Que ahí está toda la historia de Málaga desde 1937. 26, Toda la historia de 37, Málaga así desde el es. año 37. Sí, así es. O sea, que, Es una barbaridad. Yo, simplemente ahora que estamos hablando del tema de redes sociales, y aunque no es un archivo como tal, yo recomiendo siempre seguir en redes sociales, en cualquier red social, el Museo del Prado. Tiene una manera Sí. de comunicar y de hacer las cosas Claro. Espectacular. que es impresionante. O sea, que de verdad que en ese sentido todavía hay mucho que contar y mucho que hacer para los propios archivos, y que nosotros vamos a estar, por supuesto, ahí Bueno, contándolo igual aquí que estamos estaremos haciendo. pico pala, Exactamente, burro. aquí estaremos, de verdad. Fernando, muchas gracias. nada, Que gracias estaba a yo- vosotros. Ha sido un placer, Gracias a ¿eh? vosotros como siempre. Pues nada, nosotros quedamos citas para la semana que viene, que tenemos preparado ya el capítulo de Semana Santa y estamos haciendo algo muy chulo. Perfecto. Pues la semana que viene ya desvelaremos eso, es lo que hemos estado trabajando y que yo creo que también va a ser muy curioso. Sí, merecerá la pena, ya veréis. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.